Hola, ahora vamos a hablar de la escala en la biología ambiental. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es la escala? Bueno, la escala, en este caso, nos vamos a referir a el nivel al que estamos hablando. Para empezar, pues tenemos que establecer que hay ciertas dimensiones conocidas. Entonces, una va a ser, bueno, vamos a imaginárnoslas así. Tenemos el alto, el largo y el fondo. Entonces, cuando hablamos de escala, imaginemos ahora que esto es un bosque. Vamos a dibujar los arbolitos. Imaginemos que es un bosque, ¿no? Cada uno de estos representa el tronco de un árbol. Entonces el bosque pues se extiende a lo ancho y a lo largo de un terreno. Imaginen que este es un terreno, es un ranchito en algún lado. Y ahora vamos a ponerle las hojitas. Vamos a agarrar este verde y vamos a agarrar este que no, este no me gusta como pinta. Este más o menos. Este más o menos. A ver, vamos a cambiar de brocha para hacer una brocha tipo vegetación. A ver, este de acá. Ese. Y aquí vamos a poner las copas de los árboles para que se vayan imaginando. Entonces, este bosque no nada más va a lo largo y ancho del terreno. Este bosque también va a lo alto del terreno. Si se fijan, hay unos troncos más cortos y unos troncos más altos. Entonces, dependiendo de esta escala, pues vamos a tener diferentes organismos. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos hablando de aves. Entonces vamos a tener, por ejemplo, al ave que viva en este tronco o la que viva en este, a los que estén en el suelo. A lo mejor aquí hay un cuerpo de agua cercano, entonces también va a haber aves que estén en este cuerpo de agua, como los patos, como los cisnes. Entonces vamos a tener aves abajo, que no vuelen tanto, aves que vuelen mucho. Entonces, esta sería una escala en la que estamos hablando. Ahora, esta escala puede ser de unos metros, puede ser de kilómetros, puede ser de hectáreas, puede ser de diferentes tamaños. Obviamente todos esos son cuadrados, ¿no? Porque estamos considerando esta escala, bueno, esta dimensión y esta dimensión. En términos de las dimensiones de altura, pues va a depender de lo que haya presente. Si hay pura vegetación, este, puro pasto, pues no vamos a hablar de una gran altura. En cambio, si estamos hablando de árboles como los de California, son muy altos, bueno, entonces vamos, la altura va a ser más o menos importante. Pero bueno, esta escala que nosotros hablamos de kilómetros cuadrados, de hectáreas, la vamos a poder dividir en dos. Una va a ser la escala local y otra vez va a ser la escala regional. Entonces la local pues van a ser aquella donde los parámetros ambientales cambien poco en relación a estas dimensiones y la regional va a ser aquella donde los parámetros ambientales cambien contrastantemente en términos de estas dimensiones. Por ejemplo, si yo me imagino ahora a México,
Vamos a ponernos algo así. Es un México medio surrealista. O sea, si yo hablo, por ejemplo, vamos a cambiar de color. Si yo hablo, por ejemplo, de lo que pasa en Sonora, pues los parámetros ambientales van a cambiar poco, ¿no? Es más o menos desértico, sí tiene una zona serrana, pero las temperaturas son altas siempre en la misma época del año para todos, etcétera. Pero si yo ya estoy hablando a lo mejor de la costa pacífica, bueno, aquí es distinto, porque en esta zona de acá, para empezar, hay trópico, ¿no? Y entonces tengo toda una zona tropical, tengo una zona, que vamos a llamar de ecotono, que es donde las condiciones se asemejan un poquito, pero van cambiando, y voy a tener una región templada, desértica, y una región tropical, selvática. Entonces, esta va a ser, esto en su conjunto va a ser una escala regional y este punto de Sonora va a ser una escala local. Ajá. Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando hablamos de escala. Entonces, cuando hablamos de biosfera, pues vamos a hablar de escala, una escala muy, bueno, ya ni siquiera va a ser una escala regional. Cuando hablamos de la biosfera, vamos a hablar de una escala global, ¿ok? Va a ser global porque ya no nada más estamos hablando de esta región, ya estamos hablando de lo que pasa acá, de lo que pasa acá abajo, de lo que pasa allá, de lo que pasa del otro lado. Entonces ya la biosfera es totalmente diferente. Entonces, para poder entender al ambiente y la relación del ambiente con seres vivos, pues debemos entender qué es lo que pasa en lo local, qué es lo que pasa en lo regional y qué es lo que pasa en lo global. Por ejemplo, las problemáticas más fuertes, pues están en esta escala. Por eso el cambio climático es un calentamiento global. Y el cambio climático también va a ser a nivel global. Pero ya el cambio climático como tal, pues lo vamos a ver en regiones. Va a ser una escala regional. ¿Qué va a pasar en México? ¿Qué va a pasar en Sudamérica? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Y bueno, a escala local ya no vamos a llamar cambio climático, pero en escala local vamos a ver que va a haber eh, fenómenos, ¿no? Los fenómenos van a pasar en esta escala. Por ejemplo, si estamos hablando de un huracán, pues los huracanes son como de este tamaño, ¿no? Entonces van afectando a lugares a escala local. ¿Qué es lo que genera este huracán? Bueno, un cambio climático, algo que está pasando en una región. ¿Y por qué cambian el clima en esas regiones? Bueno, es un efecto global que tiene que ver con el planeta y con la cantidad de CO2 presente y por lo tanto de la luz que entra y ya no puede salir del sol. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con escala. Vamos a seguir platicando de esto. Ay, muy bien. Vamos a escoger este de acá. La biosfera, vamos a hacer nuestro planeta Tierra con sus continentes. Entonces vamos a tener aquí Norteamérica, México, Sudamérica, más o menos así es la cosa. Vamos a cerrar nuestra esfera para que la podamos pintar bien. Bueno, se supone que era ese y se supone que era este de acá. Entonces ahora sí la puedo pintar.
Ándale, ya ven. Y todo el agua la pintamos de otro color. Y ahí está. Entonces, imagínense que ese es nuestro planeta. Y bueno, en nuestro planeta, nuestra frontera es esta acá. Entonces, esto es lo que a nosotros nos interesa. ¿Ok? A nivel continente, pues México sería nuestra región. Sonora sería nuestra localidad. Y toda América sería nuestra globalidad. Ajá. O puede ser, si no le quieren llamar la globalidad, porque la globalidad es el todo, bueno, una megaregión. Una región, una megaregión. Esta cuestión de la escala pues va a obedecer a lo que nosotros queremos estudiar. Ajá, para poderle dar sentido, para poderle dar un contexto. Pero resulta que esto en una cuarta dimensión, ya habíamos hablado de nuestras tres dimensiones, alto, ancho y largo. Pero le vamos a agregar una cuarta dimensión y esa cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, nuestra región no es igual en el tiempo. Había unas regiones sumergidas o había unas regiones congeladas o habrá unas regiones separadas en algún momento. Entonces, todos estos cambios en la escala de tiempo también son importantes para explicar qué es lo que sucede con la vida y qué es lo que sucedió con la vida. Vámonos más atrás. Quitemos todas estas líneas, a ver hasta dónde me deja. Ahí está, muy bien. Por ejemplo, vámonos a la época del hielo, a la edad de hielo. En la edad de hielo, pues más o menos hasta aquí, no, yo creo que más. Tenemos la parte del centro, más o menos como por acá y como por acá estuvieron los casquetes polares. De tal manera, vamos a hablar de los pinos, del bosque de pinos. Los pinos que tenemos aquí en el Valle de México, algunos que tenemos aquí en Colombia, por esa zona, son el extremo más norte a donde pudieron llegar esas plantas debido a la glaciación, porque todo esto estaba con nieve y hielo. Entonces esas son las regiones más nortes. Cuando se retiran los glaciares, bueno, vamos a quitar los glaciares ya, pero se quedan esas poblaciones de coníferas aquí, en donde, en lugares donde las condiciones y los recursos podían estar más o menos como estaban en la época de hielo, es decir, en regiones muy altas, porque esas regiones muy altas son regiones frías. Entonces ahí se pudieron mantener. Obviamente, con el paso del tiempo cambiaron un poco, se adaptaron, pudieron permanecer, pero explicamos cómo llegaron hasta ahí, pues por lo que pasó en el tiempo. O los fósiles que encontramos en Sonora, que son marinos, en zonas muy metidas del continente. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues porque Sonora estuvo sumergida en el océano durante una parte del tiempo y debido a los movimientos tectónicos emergió, ¿no? Hubo un choque de placas que formó las sierras y las sierras emergieron del continente. Entonces, para entender la historia, bueno, para entender lo que pasa en la biosfera y lo que tenemos ahorita, tenemos que entender su historia en la escala temporal. Y aquí viene la actividad que toca esta semana, que es hacer una línea del tiempo de la biosfera, explicando todos los fenómenos que ocurrieron. Por ejemplo, cuando teníamos una atmósfera primitiva,
pues el planeta era muy caliente, ¿no? Y pasamos de una atmósfera reductora a una atmósfera rica en oxígeno o oxidante. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue la ventaja de cambiar de atmósfera? O, o bueno, ¿por qué fue, no? Bueno, pues porque se adicionaron las capas de gases, etcétera. La temperatura de los océanos también ha cambiado en el tiempo, su pH, su composición. ¿Qué pasa con el CO2 de la atmósfera? También ha cambiado en el tiempo. La temperatura del continente, lo que les decía de la edad de hielo, el movimiento de las placas tectónicas, a como lo tenemos en la actualidad. Entonces yo quiero que ustedes encuentren una tabla geológica de eras geológicas y que la pongan en un documento explicativo. Puede ser un mapa mental, puede ser prosa, como ustedes se quieran expresar, pero donde me digan la importancia de esto en su momento para la vida y cómo todas en conjunta nos explican lo que tenemos actualmente. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra clase de escalas y es la introducción que tienen para hacer su actividad. Sería la número 5 si no recuerdo mal. Ustedes ahí me corrigen después cuando nos veamos. Pero no quiero que lleguemos a la clase presencial sin que hayan revisado esto. ¿Entendido? Muy bien, chicos. Gracias por atender la clase de escalas. Ya saben, anótenme dudas en los comentarios. Nadie me ha anotado dudas. Es muy importante porque si no, yo continúo a mi ritmo, ¿correcto? Muy bien. Eso es todo y que tengan una bonita semana. Chao.